Viajamos hasta Ushuaia, Argentina, al final del continente americano en su extremo sur. Tras 2 horas de viaje, llegamos al término de la Ruta 3, al fin del mundo. Ya no hay más tierra firme y a solo 1000 kilómetros está la Antártida. Aquí veremos una profecía escrita hace miles de años cumplirse. Con los cinturones bien ajustados, transpórtate conmigo a este viaje. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 24 de esta serie, El libro más vendido. Una serie de podcast en el que respondemos las preguntas básicas qué, quién, cómo, cuándo y dónde de los 66 libros que componen el ejemplar con mayor número de copias en la historia. Hoy un recorrido a través del libro titulado igual que el nombre de su autor, Jeremías, escrito en años de mucha convulsión. El reino del sur, es decir, las dos de las 12 tribus que formaron el pueblo de Israel, estaban a punto de ser arrasadas y llevadas al exilio. El pueblo necesitaba recordar quién era su Dios y volver a la fidelidad del pacto que habían hecho en el desierto cuando salieron de Egipto. Un libro con un clamor incesante a dejar la idolatría y regresar a los mandamientos. Ellos serían destruidos conforme a lo firmado en el tratado en el monte Sinaí. Sin embargo, una buena noticia se vislumbra al final. En un futuro, Dios tendría misericordia de los hijos de ellos, los devolvería del cautiverio, los iría a buscar hasta el fin del mundo para restablecer el pacto, pero ya no en tablas de piedra como al principio, sino en el mismo corazón. Pero antes de esto, ¿escuchará este pueblo las palabras de este hombre? Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo le dije, Señor, no sé hablar, porque soy un niño. Pero él me dijo, No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. De Jeremías, llamado en hebreo Yirmiyahu, está ubicado dentro del Tanaj hebreo en los llamados Nevim o profetas, y dentro del conocido Antiguo Testamento se ubica en la sección de profetas mayores. Mayores por el simple hecho de haber escrito mucho más que los profetas menores. Jeremías, quien su nombre es la traducción al español del hebreo que significa Dios levanta, tuvo un llamado desde muy joven. Según comentarios, tendría 17 años cuando Dios lo llamó para llevar un mensaje de alerta, de súplica. Jeremías no tendrá familia, sino que dedicará 40 años de su vida completos a hablar de este mensaje de todas las formas posibles. Era descendiente de la familia sacerdotal, hijo de Hilcías, sacerdote. Y aunque su mensaje fue dedicado al reino del sur, Judá o Jerusalén, las profecías que escribió abarcan también el reino del norte, la casa de Israel, con una visión de Israel completa como Israel fue al principio. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron.
Jeremías vivió años muy difíciles. Empezó su llamado a ser profeta en el año 626 antes del Mesías y solo unos 20 años después, en el 605 antes del Mesías, Jerusalén fue parcialmente destruida. Tuvo otro ataque en el 597 para terminar siendo quemada y arrasada por completo en el 587 antes del Mesías. Jeremías experimentó el final de la monarquía y de la nación de Judá cuando fueron llevados cautivos por Babilonia, e incluso después de esto, Jeremías continuó con su mensaje de arrepentimiento a los judíos refugiados en Egipto. Anunciad en Egipto y haced saber en Migdol, haced saber también en Memphis y en Tafnes, decid, ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme, porque el Señor la empujó. Jeremías es conocido como el profeta llorón. Todo su mensaje expresaba un último y angustiado grito en busca de la restauración de este pueblo. Por esta razón, por decir inicialmente que se arrepientan y luego por advertir al rey que sería mucho mejor rendirse a Babilonia en vez de luchar, a diferencia de los demás profetas que anunciaban una y otra vez que Jerusalén jamás sería destruida, Jeremías estuvo en la cárcel, metido en cisternas y no de agua, lo que hoy llamaríamos cloacas, pasando hambre y con amenazas de muerte. Sin embargo, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, lo dejó vivir luego del asedio en la ciudad e incluso le ofreció formar parte de la corte en Babilonia. Mas el Señor está conmigo, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás les será olvidada. El libro de Jeremías fue escrito a lo largo de varios años. Es muy probable que las profecías incluso se hayan repetido una y otra vez en distintos periodos de tiempo. Se considera que fue Baruch, un escriba y único hombre que lo acompañó durante parte de su ministerio, que redactó gran parte de las profecías y las compiló. Este periodo que protagoniza Jeremías va desde el rey Josías en el 627 antes del Mesías hasta el asesinato del gobernador de Judá designado por Babilonia en el 582 antes del Mesías, es decir, unos años después de la deportación babilónica y la destrucción de Jerusalén, que fue en el 586 antes del Mesías. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confíes en palabras de mentira, diciendo, templo del Señor es. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre. Durante el periodo de Jeremías ocurrieron muchos eventos político-territoriales a su alrededor. El rey Josías encontró el libro de la ley, la Torá, y volvió a reformar el gobierno de acuerdo a eso. Babilonia destruyó a Siria, el gran imperio que se había llevado a las 10 tribus del reino del norte había llegado a su fin. Egipto impuso brevemente el estatus de vasallo a Judá, pero Babilonia derrotó a Egipto e hizo ahora a Judá un vasallo. Judá se rebeló, pero fue subyugado nuevamente por Babilonia en el 596
67 antes del Mesías. Judá se rebeló una vez más, y esta fue la última. Babilonia destruyó a Jerusalén y su templo y exilió a su rey y muchos de los principales ciudadanos en el 586 antes del Mesías, poniendo fin a la existencia de Judá como un reino independiente o casi independiente e instaurando el exilio babilónico. Y así les diréis: los dioses que no hicieron los cielos y la tierra perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Ya respondimos el quién, el cuándo, el dónde fue escrito en Jerusalén. Vayamos ahora al cómo del libro de Jeremías, escrito en hebreo, a excepción y sin tener una razón clara del versículo 11 del capítulo 10 que dice: así les diréis, los dioses que no hicieron los cielos y la tierra perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. El pergamino de Jeremías era hecho en pieles de ovejas o cabras, lo cual era muy escaso y caro también, así que se hacían de forma extensa y se enrollaban alrededor de un bastón de madera. Este libro no está escrito de forma cronológica y es muy probable que esta sea la razón. Después de escribir un discurso, se agregaba otro que había sido anterior a este, y de esta forma la redacción dejó de ser cronológica. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. Se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. Ya respondimos 4 de las preguntas básicas. Ahora sumerjámonos en el libro de Jeremías. La idea principal es un pueblo que se ha olvidado del pacto con el objetivo único de Dios de reconstruir esa relación con su pueblo. A diferencia de Isaías, que ve al pueblo como creación de Dios y magnifica el atributo de Dios como creador, aquí Jeremías muestra a Dios como el esposo fiel y al pueblo como una esposa infiel e hijos rebeldes que se han prostituido con otros dioses. Y por su infidelidad y rebeldía, el juicio es inevitable, pero su misericordia llegará hasta el fin del mundo y se anuncia la restauración y un nuevo pacto. Porque mi pueblo me ha olvidado, insensado a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Por no estar escrito siguiendo una línea de tiempo, es muy difícil determinar una división de los 52 capítulos y los 1364 versículos exactamente. Pero separemos en esta ocasión el libro por temáticas. El llamado de Jeremías principalmente, luego el cautiverio de Babilonia, luego las lamentaciones de Jeremías, después las promesas de restauración y el nuevo pacto, y culminemos con las profecías para los reinos de alrededor. En la primera parte, el llamado y ministerio de Jeremías está presente en el capítulo número 1, donde Jeremías relata el llamado del Señor a hablar al pueblo y su respuesta al decir que solo era un niño. Sin embargo, él no hablaría. Dios le dijo que todas las palabras serían puestas en su boca por él mismo. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque yo te puse como ciudad fuerte, columna de hierro, muro de bronce, contra toda esta tierra, los reyes de Judá, príncipes y sacerdotes.
El cautiverio en Babilonia tenía una sola razón: el incumplimiento de una de las partes en un tratado. Por eso el llamado urgente de Jeremías de que vuelvan a los mandamientos. Pareciera ser que el mayor error del pueblo fuese la idolatría. En todos los discursos, Dios alude a la adoración y ritos a otros dioses como Baal, la reina del cielo, Astarot. El pueblo había recibido mucha influencia del reino del norte, que ya desde hace mucho tiempo había adorado a dioses asirios. De hecho, la primera advertencia al escoger Dios a su pueblo era el no adorar a otros dioses, allá en el monte Sinaí con Moisés. El paganismo estaba dentro incluso en la línea sacerdotal y falsos profetas hablaban en nombre de Dios diciendo que Él jamás destruiría a su pueblo y a su tierra. Pero Dios deja en claro que poco están los sacrificios, poco es la religión cuando el corazón está lejos del verdadero temor. Dios llamaba a volver a las sendas antiguas, a los mandamientos, a dejar de prevaricar, es decir, a dejar que el pueblo hiciera lo que sabía que estaba mal. Sin embargo, una razón más de la idolatría de Israel eran los matrimonios mixtos con otros pueblos, lo cual también había sido una advertencia, ya que eso los haría ir en pos de otros dioses. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? La profecía señalaba el asedio babilonio. Sin embargo, el pueblo estaba muy confiado en sus alianzas con otros reinos. No creían que el templo, centro de su identidad, y su tierra, Jerusalén, lugar escogido por Dios, serían destruidos y quemados. Sin embargo, había una profecía más. 70 años después, dijo el profeta Jeremías, que volverían a Jerusalén en el reinado de Ciro, imperio persa, porque también Dios destruiría para que nunca más vuelva a surgir al imperio de Babilonia. Porque así dijo el Señor. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Los episodios anteriores a esta serie, Reyes, Crónicas, en el que hablamos de los reyes de ambos gobiernos, tanto del norte como del sur, serán el contexto que debemos recordar a lo largo de los libros de los profetas. Esdras y Nehemías, en cambio, son los libros que para nosotros revelan el cumplimiento de la profecía del retorno y la reconstrucción de los muros de Jerusalén luego de 70 años de exilio. Pareciera que Jeremías no tuvo un ministerio exitoso. Se lamentó una y otra vez el asedio, persecución o intentos de acabar con su vida que tuvo durante su ministerio. Lo que él hablaba era solo malas noticias para el pueblo. Los capítulos 12 y 26 son una poesía incluso muy parecida a la escrita por Job. ¿Por qué ha prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos en sus corazones. El autor, guiado por el Señor, llegó a hacer acciones simbólicas para tratar de expresar el mensaje que tenía. Quería ilustrar qué es lo que Dios haría con el pueblo. Por ejemplo, Dios envía a Jeremías a comprar un cinto de lino y enterrarlo cerca del Éufrates. Tras varios días, regresa, lo desentierra y estaba podrido. El verso 7 del capítulo 13 dice: Entonces fui al Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido,
Y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Así ha dicho el Señor, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Pero aunque Dios estaba decidido a destruirlos, Él prolongaría después su misericordia, no solo volviéndolos a traer de Babilonia a Jerusalén, sino con una promesa mucho más futurista. En los capítulos 23, 30, 31, 32, Jeremías dejará sentado el deseo de Dios de volver a unir al reino del norte, que había sido destruido por los asirios, con el reino del sur. El primer pacto había llegado a su fin, pero ahora Él establecería la renovación de este. He aquí vienen días en los cuales haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El Señor recogerá a todo su pueblo que Él esparció en el mundo y haría un nuevo pacto en el que hará que su pueblo vuelva a los mandamientos. Un pueblo que ya no tendrá un temor impuesto o aprendido. Un pueblo que ya no adorará a otros dioses, sino que volverá a la fidelidad de los mandamientos. Y es con este nuevo pacto que volvería a reunirnos desde los confines de la tierra y escribiría en nuestro corazón sus mandamientos. El nuevo pacto no era ser libres de la conocida ley de Moisés de Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Al contrario, el nuevo pacto era regresar a eso que tantas veces el Señor clamó y rogó a que volvieran. Hay un hecho muy interesante. En Éxodo 24, el pueblo de Israel establece el primer pacto, o lo que es conocido como el Antiguo Pacto. Y ocurre lo siguiente. Y Moisés escribió y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. De esta forma inició el primer pacto, que tanto el Señor clamó a través de los profetas que volvieran. Pero vayamos ahora al futuro del libro de Jeremías, al cumplimiento. Así como el primer pacto inició con sangre, el segundo también. En Lucas, Jesús dijo: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. En Mateo también dijo: porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. Y en Marcos escribe lo siguiente: esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramado por muchos.
El antiguo pacto, que fue destruido por una de las dos partes, invalidado, ahora el Señor lo restaura con la sangre de un sacrificio, de Yeshua, no para dejar los mandamientos, sino todo lo contrario, para volver a ellos. El nuevo pacto del que habló Jeremías justo era volver a esos mandatos del Señor como al principio y volver a ser una nación. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los confines de la tierra, y entre ellos, ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía, volverán acá. Jeremías señaló 3 profecías principales. Babilonia destruirá a Judá. Babilonia, la destructora de Judá, sería destruida para ser un reino que no surgiría más. Y Judá volvería a Jerusalén. Y Dios restauraría a Israel por completo. La primera se cumplió en el 586 antes del Mesías. Y la segunda se cumplió en el 539 con la conquista medio-persa del Imperio Babilonia. La tercera se ha cumplido en parte. En el 537 antes del Mesías volvieron los cautivos durante el reinado de Ciro el Persa, pero aún falta la otra parte. Hoy, al ser anunciado este mensaje desde el fin del mundo, es el cumplimiento de esta profecía escrita hace miles de años. Los mandamientos que tanto expresó el Señor que se cumplieran, como un esposo llamando a la esposa infiel, ahora serían escritos en nuestro corazón. Si sientes el deseo de ser parte del Dios de Israel, esa es una buena noticia. Estamos haciendo hoy esta profecía viva, cumplirse, anunciando este mensaje de que Él nos reuniría desde el fin del mundo. Él volvería a juntar a Israel a las ovejas perdidas de todas las partes del mundo, de los confines de la tierra. El libro más vendido de la historia, con más de 5.000 millones de copias de reproducciones. Hoy se está cumpliendo, aquí, en el fin del mundo, donde el Señor dijo que restauraría el pacto con su pueblo, donde escribiría su ley en el corazón. Gracias por acompañarnos en el episodio número 24 del libro más vendido. Como siempre, como todas las semanas, nos escuchamos a través de las plataformas de YouTube, Spotify, Facebook, WhatsApp y Telegram. No olvides siempre compartir buena información.